Ser podcast. Entre festivales de primavera y nuevos proyectos en marcha, el cine de autor sigue intentando sacar cabeza en la cartelera. Además de Sorda, uno de los títulos que marcará la temporada del cine español, se ha estrenado también Vida en pausa, un inquietante drama que dirige el griego Alexandros Sabranas y que cuenta el extraño síndrome de niños refugiados que llegan a Suecia. Tenemos también aventuras épicas como la de Guillermo Tell e incluso a Richard Gere intentando calmar su conciencia de padre ausente. En 30 minutos os ponemos al día del cine y las series. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Tras ganar el premio del público en Berlín y la Biznaga de Oro en Málaga, Sorda llega a los cines contando una historia de pareja y maternidad y visibilizando la realidad de las mujeres sordas. ¿Para cuándo será? Para octubre. ¿Te han hecho alguna prueba? ¿Y el bebé está bien? Pero ya se sabe. Hasta después del parto no se sabe. Entre la violencia que reciben de la sociedad está la falta de acceso a la cultura, el cine, el teatro. Hemos indagado en cómo está la situación para los espectadores y espectadoras con problemas de audición en nuestro país. Queremos mostrarlo a la sociedad, queremos mostrar esa inclusión, pero nosotros, las personas sordas, no estamos incluidas en la cultura de las personas oyentes. No se nos incluye. La película francesa Vida en pausa visibiliza a través de la ficción algo que está ocurriendo a muchos niños refugiados en Suecia que sufren un extraño coma debido a los traumas sufridos en su exilio. Su hija padece el llamado síndrome de la resignación. Todas sus funciones cerebrales superiores se han detenido. Hay cine de aventuras. Guillermo Tell devuelve a la gran pantalla a este héroe de la rebelión suiza contra Austria en una película británica. Arrodíllate. Yo no me arrodillo ante nadie. Hay videojuegos llevados a la gran pantalla como una película de Minecraft y dramas sobre los padres ausentes con Richard Gere en Una vida en secreto. Es increíble. ¿El qué? Que sea el padre de Allen. Sí, es verdad. Hace unos días ni sabía que tenía un hijo. Le habría gustado conocerle. ¿Tú crees? Y en televisión tenemos desde una nueva versión de Los Vigilantes de la Playa a una serie que protagoniza Michelle Williams. Did your profile pics give me the eyes that say I love to do it and that's what I'm about? Alone in my head, alone in my mind, do I need holy water? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser, con la vista puesta en los estrenos de la semana, pero también en algunas noticias esta semana de la industria del cine. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Sí, esta semana hemos conocido un acuerdo importante, la cesión por parte del Ministerio de Cultura del histórico edificio del Nodo en Madrid a la Academia de Cine para albergar el futuro Museo del Cine Español, un espacio que aglutinará el patrimonio cinematográfico y para el que aún no hay presupuesto. El ministro Ernest Urtasun y Fernando Méndez Leite, presidente de la Academia. Porque recuperando este espacio lo que hacemos también es un gran acto de recuperación de lo que es la memoria cinematográfica de nuestro país. ¿Qué mejor lugar para albergar un futuro museo del cine que este espacio del Nodo, recuperando de alguna manera e incluso resignificando lo que fue un espacio de lo que fue el Nodo y ese documentario del franquismo durante tantos años como un gran espacio para poner en valor nuestra historia cinematográfica. Que hemos puesto la primera piedra para hacer ese museo. Es un trabajo ingente, es un trabajo que nos va a llevar meses y años, pero que creo que merece muchísimo la pena. También hay proyectos muy esperados en marcha. Por ejemplo, Paco León dirige la película, la secuela de la serie Aída, mítica serie de Telecinco, que él protagonizaba junto a Carmen Machi. Ha reunido a todo el equipo y a todo el elenco, salvo a Ana Polvorosa, y nos hemos pasado por el rodaje de una historia que va a jugar con la metaficción y que va a contar la grabación de un capítulo de la serie sin nostalgias, nos dicen, y también explorando los límites del humor. Es verdad que cuando esta loca se le ocurre decir, sí, vamos a hacer una peli de Aída, y todos, ay, sí, venga, va, y que la dirija Paco, y yo, no, yo al principio no lo veía claro, porque aunque había muchas ganas, y desde nosotros también, y desde el público, que diariamente lo vivimos, las ganas que tiene la gente de ese revival, de ese reencuentro, porque Aída pues significó ha significado, está significando mucho para mucha gente. De repente a mí me parecía que era un polvo de ex.
de estos que apetece pero no conviene, y es algo que nunca más se va a volver a repetir y que es una cosa que ya pasó. Y además los festivales de primavera siguen en marcha. Este fin de semana acaba el DA en Barcelona, un certamen que reivindica el cine de autor y a los directores más jóvenes, y que este año ha dado su premio de honor al director francés Bruno Dumont, un autor muy singular dentro del cine francés, que ha tratado la comedia absurda como France, que ha hablado de grandes mitos de la cultura gala como Juana de Arco, y que ha creado iconos como su serie El Pequeño Cancan. Parce que il y a l'Église catholique, il y a le christianisme c'est comme Hollywood, hein, c'est le bien, le mal. Non mais je veux dire, c'est pareil, c'est des institutions. Et moi j'ai plutôt une culture non institutionnelle. Y eso me interesa d'aller voir la institución. Bromeaba el autor con que Hollywood es como la iglesia, que le dice a la gente lo que está bien y lo que está mal. Por el DA han pasado también algunos de los estrenos españoles de estos meses, como Sorda, la ópera prima de Eva Libertad, que llega a los cines y que viene exultante después de su Biznaga de Oro en Málaga y su premio para los dos protagonistas, Miriam Garlo y Álvaro Cervantes. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. El cine ha servido en muchas ocasiones para abrir cuestiones que ni siquiera nos habíamos planteado como individuos y como sociedad. La directora Eva Libertad, con su ópera prima Sorda, quiere abrir la mirada y la reflexión a cómo una sociedad capacitista evita fijarse en los problemas de las personas sordas. Que hemos podido profundizar más en ese vínculo entre el mundo oyente y el mundo sordo, que es de donde nace las ganas y el deseo de contar esta película. Miriam y yo siempre decimos que llevábamos toda la vida preparándonos para esto sin saberlo. Libertad ya filmó un cortometraje que estuvo nominado al Goya en 2022 y que iniciaba la exploración que tanto ella como su hermana, la actriz Miriam Garlo, abordaron de la maternidad a la pareja o de habitar en un mundo que no se preocupa por adaptarse a las personas con algún tipo de discapacidad. Yo como guionista y directora nunca me he planteado hacer una tesis sobre sordera y nunca he pensado a Ángela como una representante de las mujeres sordas en absoluto. O sea, sí que queríamos hacer un personaje singular, concreto, con sus luces, sus sombras, sus meteduras de pata, y que no fuese una sorda ejemplar. Pero claro, sí que hay algo en la identidad que conforma, o sea, nuestra identidad está conformada por un montón de capas y para Ángela una es la sordera. De ahí que la película transite los problemas y los desafíos de toda pareja ante un embarazo, ante un parto, ante la llegada de un hijo, pero también añade la complejidad para una madre sorda de tener un hijo oyente en una sociedad hecha y construida para las personas oyentes. Algo que empezó a pensar hace un tiempo la propia actriz, protagonista de la película, que ganó el premio de interpretación en Málaga. Entonces, esta película, primero en el corto y ahora con esta película, hemos podido profundizar y tratar de construir un puente que nos permita saber más, explicar más y que el público, tanto sordo como oyente, tenga más información para que podamos entendernos y convivir y también contaminarnos positivamente de nuestras diferencias, que luego tampoco estamos tan lejos. Con guión sutil y minucioso que se aleja de cualquier sentimentalismo y dibuja unos personajes con muchas dimensiones y con claroscuros, la historia nos va adentrando en los conflictos y las diferencias de una pareja. Papá. Hija, yo qué sé, a tu edad ya no lo esperábamos. Pues, ¿te da feliz a alguien o qué? Oh, sí, claro que sí. Pero... La buena abuela. ¡Qué sorpresa! La que conforma Garlo, primera actriz sorda que protagoniza en España una película, y el actor Álvaro Cervantes. Ambos firman dos brillantes interpretaciones en una película tierna, incisiva y realista. Son una pareja que se enfrentan, como tantas, a la llegada del primer hijo, pero hay algo que les diferencia del resto. Al comienzo de la película empieza muy unido, empieza como en una burbuja donde se han generado ese espacio seguro, donde es como cuando Miriam y yo estamos solas y podemos comunicarnos, tenemos nuestras maneras, y la maternidad servía también a nivel narrativo para romper esa burbuja y que la pareja y Ángela sobre todo tuviese que abrirse al mundo y empezar a enfrentarse con esos problemas, que yo siempre digo que Ángela está preparada para el mundo, pero es el mundo el que no está preparado para ella. Hay varios temas que empiezan a aflorar durante el embarazo, por ejemplo, si el niño será o no sordo, o si la madre entenderá las indicaciones de los médicos y enfermeras en el parto. Esa es una de las escenas más importantes de la película, porque evidencia la dejadez de la sociedad y el desamparo de una mujer sorda en un paritorio. Por la violencia estructural, institucional, en los servicios médicos, en fin, lo que viene siendo las barreras de comunicación, que es la violencia más fuerte que sufrimos las personas sordas, y eso no deja de ser una violencia social. La sociedad podría repartir bien los recursos y bueno, la lengua de signos es de alguna manera lo que facilitaría que estuviésemos en igualdad
de todo, ¿no? De derechos, de oportunidades, de accesibilidad y de todo. La película muestra también qué une a una pareja y qué la separa. Explica la protección excesiva de padres y novios y el desinterés de la sociedad por aprender a hablar la lengua de signos. Bueno, y entonces, ¿para cuándo será? Para octubre. ¿Te han hecho alguna prueba? Y el bebé está bien, pero ya se sabe. Que hasta después del parto no se sabe. El único referente cinematográfico reciente es Coda, un remake de otra película francesa que ganó el Oscar. Sorda está en realidad en las antípodas de esta historia, pues es un retrato veraz, con sus luces y sombras, de la vida en una sociedad que desplaza a muchos de sus miembros. El rodaje fue también todo un reto, pues la industria del cine está formada al 99% por personas oyentes, y un rodaje son gritos, voces y ruidos, por lo que todo tuvo que cambiar. Un ambiente agradable y hecho a la medida de lo que querían contar. Como cuenta la película, la sociedad no está adaptada ni trata de adaptarse a aquellas personas que padecen sordera. El ejemplo del parto es muy evidente, pero hay muchos más. También la cultura es poco o nada accesible. Nos contaban la directora y la actriz que el rodaje tuvo que adaptarse, igual que la promoción en los medios de comunicación. Pero se quejaba Miriam Garlo de que no se está cumpliendo el subtitulado de películas para personas sordas. Joel Peña ha hablado con varias asociaciones para evaluar cuál es el estado de la cuestión. En el pasado Festival de Málaga, Miriam Garlo ganó el premio a Mejor Actriz por su papel protagonista en Sorda. Su discurso reivindicó la necesidad de derribar todas las barreras comunicativas y conseguir libertad y autonomía en una industria que no proyecta un cine accesible para personas sordas o con otras discapacidades sensoriales. Es muy importante para mí y para todas las personas que piensen que, la diversidad y la discapacidad en cualquiera de sus sentidos significa riqueza. La falta de subtítulos y audiodescripción en la sala, junto a la ausencia de lengua de signos y las dificultades para comprar una entrada, son algunos de los obstáculos que impiden un libre acceso a la cultura y al sector cinematográfico. La propia Garlo lo vive en su vida cotidiana, pese a que la Ley General de Comunicación Audiovisual regula esta práctica también en televisión. Yo como espectadora sorda, que consumo mucho cine y que necesito el arte para poder vivir y para poder reflexionar poéticamente, encuentro esa inaccesibilidad de continuo y eso me genera una frustración y un dolor difícil de gestionar. Los sentimientos de la actriz son compartidos. Alba Prado es sorda y coordinadora de políticas de igualdad de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Denuncia la falta de asignación y la desigualdad en el cine con las personas oyentes. Nos lo cuenta a través de su intérprete de lengua de signos. El cine a mí me apasiona, las películas, las series, pero la mayoría son accesibles en el subtitulado solamente. Yo no tengo la opción de poder contar con esa película en lengua de signos. Esa realidad no existe en este momento. Es esta falta de adaptación la que excluye a la comunidad sorda de los eventos culturales. Israel González es director del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción. No hay sesiones de cine, en este caso concreto, recurrentes en las cuales se incorporen estos servicios, ¿no? El de subtitulado y el de audiodescripción. Para las personas sordas, ahora mismo el cine es subtitulado, lo que hay es en versión original. Sí que hay sesiones puntuales, ¿de acuerdo? Pero no hay programaciones de manera habitual a las cuales puedan acceder las personas con discapacidad. Una realidad que les impide planificar su ocio y disfrutar de un entretenimiento sin barreras. Por ejemplo, a mí me apetece ir a ver esta película a esta hora. No puedo hacerlo, como el resto de la sociedad. Tengo que ver el programa, tengo que ver qué películas hay en versión original, en qué días, a qué horas, dónde, para poder acceder a ellas. El visionado de películas españolas en los cines, comentan, es una tarea imposible, pese a que en lo que llevamos de año, más de 120 largos ya cuentan con el sello de accesibilidad, un aumento del 200% respecto a 2024. Deben esperar a que las películas se estrenen en plataformas para poder consumirlas. Queremos mostrar esa inclusión, pero nosotros, las personas sordas, no estamos incluidas en la cultura de las personas oyentes. No se nos incluye. Subtitular una película promedio de 90 minutos supone entre 16 y 24 horas de trabajo. La tabla de costes depende del guión, la acción o el idioma. La audiodescripción es un proceso más artesanal. Es fundamental la complejidad del guión, de la locución, del montaje final. Dependemos de los diálogos, de las diferentes acciones, que es la trama, ¿no? Los escenarios de la película. Elia Sala es coordinadora de accesibilidad en Cataluña. Coincide con la directora Eva Libertad, hermana de Miriam Garlo, en que esta realidad se agrava por el desconocimiento social. A nivel social no se nos sensibiliza ni se nos educa para relacionarnos con otras discapacidades. Entonces, o tienes a alguien cercano que te enseña y que te abre los ojos o no te enteras. Por lo tanto, el desconocimiento es un
no nos enseñan, ¿no?, desde pequeños en que existe diversidad y en que existen maneras de acercarnos a la diversidad. Y luego hay una cuestión también de presupuesto. Una falta de conciencia y medios que provocan que la accesibilidad forme parte del último eslabón de la postproducción de una película. Se cree que poner estos subtítulos, ¿no?, en pantalla pues está invadiendo un poco esa creación. O meter una audiodescripción entre medio de los diálogos pues está empañando, ¿no?, la obra original. Los profesionales defienden que las tareas de accesibilidad deben estar presentes desde el inicio de los proyectos. Que la cultura sea accesible es que la cultura sea pues disfrutable desde el minuto 1 que pensamos que queremos ir. Nosotros desde el centro somos claros defensores de que la accesibilidad debe estar presente desde el inicio. No creemos en el hecho de crear un producto y luego añadirle los servicios de accesibilidad. Hace que el público con discapacidad no reciba toda la información necesaria. Cumplir expediente, ¿no?, hacer lo mínimo básico imprescindible para que tengamos la etiqueta accesible es una cosa, pero si que queremos realmente que la cultura sea esa experiencia igual para todo el mundo, ahí tenemos que hacer pues un trabajo, ¿no?, más de traje a medida. Por todo esto reclaman un trabajo integral que facilite la accesibilidad en todas las fases. Ya sea en la ideación o en la fase de guión, para introducir, ¿no?, pues a veces son pequeños cambios, o sea, son toques muy pequeños, pues para evitar que luego allí tenga que venir una audiodescripción y narrar lo que está pasando. Buscan un mismo horizonte, poder disfrutar de la cultura, tejer redes que eduquen y que implementen una ley aún insuficiente para que una película nazca y llegue a la sala de manera accesible. Sorda pone en la gran pantalla, a través de la ficción, rostro y nombre y sentimientos a otras realidades. El cine tiene esa capacidad de adelantarse a los desafíos de la sociedad. Es algo que descubrimos también en otro de los estrenos de esta semana, Vida en pausa, una película francesa de un director griego que indaga en un síndrome que padecen muchos niños y niñas refugiados en Suecia. En 2018, una de las imágenes ganadoras del World Press Photo atrajo la atención de los medios de comunicación sobre un fenómeno desconocido que llevaba años ocurriendo en Suecia. Su hija se ha terminado disociando de la realidad. En la instantánea se veía a dos hermanas procedentes de Kosovo en camas contiguas y alimentadas por una sonda. Ambas habían entrado en una especie de coma sin responder a ningún estímulo ni capacidad para beber o comer. Su hija padece el llamado síndrome de la resignación. Todas sus funciones cerebrales superiores se han detenido. El síndrome de resignación infantil es un extraño caso que sufren los niños refugiados consecuencia del estrés postraumático y de la ansiedad por el proceso de asilo. Un mecanismo de defensa para protegerse emocionalmente. Pero ¿cómo va a sentirse segura si no podemos quedarnos? Fue ahí cuando el cineasta griego Alessandro Sabranas se interesó por llevar esta historia al cine. Fue a partir de un artículo que leí en el New Yorker. Pensé que era un poco como un cuento de hadas, como La Bella Durmiente, como una alegoría realmente de nuestra sociedad actual. Trata realmente de qué dejamos a nuestros hijos, de eso va esta película. Intentamos que fuera lo más cercano a la realidad, sin señalar con el dedo a Suecia. No se trata de eso. El autor griego crea un drama que narra la historia de una familia rusa con dos hijas que huyó del régimen de Putin y está a la espera de completar el proceso de asilo político en Suecia. Estado solicitado. Residencia permanente y estatuto de refugiados. Abranas se sirve de la estética escandinava, fría, racionalista, funcional y de líneas perfectas para retratar la odisea de esta familia. Sergei Galitsyn declara haber sido objeto de persecuciones y amenazas de muerte en su país. Desde la imagen inicial, donde se colocan perfectamente para recibir a los servicios sociales en su casa de acogida, unas niñas adorables. Y se las ve felices y aceptadas. A los momentos en los que tienen que acudir al Tribunal de Migraciones que estudia su petición. Permitió y alentó la distribución y el debate sobre textos no autorizados entre sus estudiantes. Coming out of the research again, so we found out that these people are... Con la investigación y la documentación nos enteramos de que también es una cuestión de números, no de personas. Es decir, tú pides asilo en Suecia, te dan un abogado, lee tu historia, te dice cómo es el proceso, pero alguien que tú no conoces va a decidir realmente cómo acaba tu vida. Y otra persona se va a plantar delante de ti para anunciarte la decisión. Todo es anónimo. El sistema está hecho para golpear y ganar. Está hecho así para que no entren sentimientos en juego, para que no haya emociones. La estética de la película es por eso muy
kafkiana. El sistema burocrático, en realidad, intenta apoyarnos, pero hace lo contrario. Esa es la historia. Eso es lo que intentamos mostrar. This is the story, and this is what we do. 2 días antes de la publicación del artículo, el señor Galitzin fue asaltado con arma blanca por hombres con uniforme de policía y otros 2 hombres. A través de esta familia, encabezada por un profesor que ha sufrido la represión rusa y debe demostrarlo, incluso con el testimonio de su hija menor, el único testigo del ataque al señor Galitzin fue su hija. El cineasta compone casi una película de terror sobre la burocracia sueca y el estricto sistema por el que pasan los refugiados. Sweden is looks from outside a perfect country. Mirado desde fuera, Suecia es el país perfecto y su estética contribuye a eso. El gobierno ha ayudado durante un tiempo a estas personas. La gente es aparentemente buena y es un país democrático, pero no estoy tan seguro de que sea así ahora. Hay 2 años en los que los inmigrantes quedan en un limbo. Los niños van al colegio, se integran y hablan sueco y son parte del país en contraste con sus padres. Entonces siempre la distancia y el encuadre creaban esa imagen de limbo y también explicaban cómo se sentían esos personajes. No es cómo les ve el país, sino cómo se ven ellos. Se convierten en ciudadanos de segunda en un país que les promete todo. La película retrata así el arco completo de esta familia, desde su acogida y choque con la burocracia sueca, a una segunda parte donde examinan cómo el miedo y la incertidumbre paternas han arraigado en esas niñas que se han disociado. Y ahora juntos. Nunca hablaremos de él. Pasado. No mencionaremos el asilo. No recordaremos ningún problema. Y, por supuesto, no mostraremos nunca ansiedad. Apoyado en las grandes interpretaciones de su reparto, encabezado por la actriz rusa exiliada Shulpan Kamatova, conocida por títulos como Goodbye Lenin o La fiebre de Petrov, y en la dirección de arte del colaborador habitual de Aki Kaurismäki, el director sabe utilizar la estética de la burocracia escandinava, pero también apuesta por un tramo final donde esa familia decide recomponerse y seguir adelante, donde la luz se cuela literal y metafóricamente en esa arquitectura. This family try hard to play with the rules and do everything what the government wants to. Esta familia se esforzó mucho en seguir las reglas, en hacer lo que quería el gobierno. Sonreír, ser educados, lo hicieron todo bien, pero no funcionó. Entonces al final quería centrarme en ellos, en mostrar cómo tienen esperanza y luchan por el amor, porque habían olvidado cómo se quiere, cómo se ama durante el proceso. Vida en pausa es un drama inquietante que retrata con humanidad estos extraños casos de niños refugiados a los que los científicos aún buscan una explicación. Hay cine mainstream de ese que Hollywood siempre quiere sacar mucho dinero, como una película de Minecraft basada en el famoso videojuego. Hay drama con Richard Gere, Una vida en secreto, y hay cine de aventuras. Guillermo Tell vuelve a los cines en una producción británica que cuenta la habilidad de este rebelde suizo. Nos lo cuenta el aventurero Elio Castro. A diferencia de otros famosos arqueros o ballesteros, Guillermo Tell no ha tenido mucha suerte en el cine. ¿Qué sabéis hacer? ¿Hacer? Tirar con arco. De Robin Hood, por ejemplo, se han rodado muchísimas películas con estrellas como Errol Flynn, Kevin Costner o Russell Crowe de protagonistas. ¿El blanco es aquel palo? Apenas se ve. Si lo prefieres, tira un tronco. Listo. ¡Mirad esto! ¡Lo ha atravesado! Eso es imposible. Y en el cine clásico recordamos, por ejemplo, a Burt Lancaster en El halcón y la flecha. Has matado al halcón. Tal vez ignores que el noble deporte de la cetrería está regulado y protegido por la ley del imperio. Por la ley de la montaña, todo halcón está al alcance de un cazador. Pero, como decimos de Guillermo Tell, el legendario héroe suizo, hay relativamente pocas y no muy afortunadas películas. Pero Guillermo Tell ¿no era una leyenda? Sí, efectivamente, Guillermo Tell es un personaje legendario. Su figura aparece en una serie de relatos de los siglos XV y XVI. En 1804, Friedrich Schiller se basó en su leyenda para escribir un drama en 5 actos y en 1829, Rossini, basándose en esta obra, compuso su famosa ópera. Y en España también tenemos cierta relación con este personaje. Usted es descendiente directo de Guillermo Tell. Pero si todos mis apellidos son vascos. Mira, Tellería, Tellegorri, Tellechea. A ver, Bernabé, ser descendiente de Guillermo Tell tampoco está mal. Antonio Gil y Zárate escribió un drama basado en él, en Guillermo Tell, e incluso Eugenio d'Ors, un ensayo en 1923. Pero vayamos a la película que ahora se estrena.
El realizador Nick Hamm, del que hace casi 25 años vimos una inquietante película de terror titulada The Hole, dirige esta coproducción entre el Reino Unido, Italia, Suiza y Estados Unidos, y que es una versión libre de La leyenda de Guillermo Tell. ¿Quién sois? Solo soy un humilde cazador. Guillermo Tell es sí un cazador suizo que vive a comienzos del siglo XIV, en 1304, tiene un pasado lleno de traumas porque combatió en las cruzadas y su país, Suiza, está invadido por los austriacos. Debemos controlar y dominar a los suizos desde dentro. Entre los suizos hay quienes quieren plantar cara al invasor y quienes se decantan por convivir amigablemente con los austriacos. ¿Sabéis cómo nos llaman los austríacos? Nobles campesinos. Lo sensato sería rendirles respeto, solo así prosperaremos. No ciegues tu vista. Ni la apartes de lo que necesita tu gente. Nuestra gente necesita ganarse el favor del rey de Austria. El mundo le pertenece, tío. Los mercados, los tribunales, hasta los caminos. No podemos defendernos de su creciente poder. Guillermo Tell está protagonizada por el actor danés Claes Bang, al que recordamos en The Square, de Ruben Östlund. También lo hemos visto en títulos como Millennium, Lo que no mata te hace más fuerte, y en El nombre del norte, de Robert Eggers, el director de Nosferatu. Casi siempre, como él mismo reconoce, hace de malo en las películas, así que aceptó encantado en esta ocasión ponerse en la piel de un héroe. Yo no me arrodillo ante nadie. El malo, aquí, en esta ocasión, Gessler, está interpretado por Connor Swindells, al que hemos visto en películas como Barbie o en la serie de televisión Sex Education. Como hemos dicho antes, este Guillermo Tell es una adaptación libre de la leyenda y tiene un enfoque más feminista. Según los rumores, el rey gana dinero en Suiza, pero pierde corazones. Todo progreso conlleva un sacrificio. El bien y el mal van de la mano. Derramar sangre en vano no brinda la gloria. Y no olvidéis que mi sangre es suiza. Los personajes femeninos tienen mucho más peso en la historia y no son simplemente un complemento. Están interpretados por la actriz Golshifteh Farahani y Emily Beacon. Y como rey austriaco podemos ver a toda una estrella del cine como es Ben Kingsley, el ganador de un Oscar al mejor actor por Gandhi y nominado en 3 ocasiones más. Sin duda eres la hija de mi hermano. Sois igual de obstinados. Hace tiempo con Gessler. Cazad, hablad, surgirá la atracción. No, señor, os lo ruego. Eres un Habsburgo. Te casarás con un austríaco. Mi madre era suiza. Y tu padre austríaco. Es una pena que seas mujer. Servirías para la batalla, pero servirás como esposa. Y también, brevemente, sale otro veterano ilustre, como es Jonathan Pryce. Guillermo Tell es una película de acción y aventuras tipo Braveheart, Rob Roy, Ivanhoe o Robin Hood, un género cinematográfico de aventuras que se echa de menos en el cine de hoy en día. Así que los aficionados a este tipo de películas ya lo saben, llega Guillermo Tell a los cines y no es spoiler, por supuesto, se ve la escena del tiro de ballesta a la manzana que está en la cabeza de su hijo. Carga la ballesta y dispara a una manzana sobre la cabeza de tu hijo. Terminamos el repaso a los estrenos con A nuestros amigos, la película de Adrián Or, donde a través de la ficción y el documental cuenta la historia de amistad de 2 chicos de barrio y cómo trazan caminos diferentes, sobre todo cuando ella va a la universidad y empieza a interesarse por el teatro. Cuando yo emprendí a hacer películas filmando a mis amigos, el niñato también era mi amigo, inevitablemente para mí la mirada es de igual a igual y de querer a las personas que estás filmando y quererlas filmándolas. Por mucho que sean una cosa u otra, es quererlas y querer comprenderlas y no juzgarlas y reivindicar ese gesto, ese reconocimiento de clase con la propia gesto de filmar y en este caso también con el relato que contamos. Porque este proceso que vive Sara en la película es el proceso que me pasó a mí con el cine, que a Sara le estaba pasando con el teatro, y entonces ahí fue como dije, esto que está ocurriendo le está empezando a ocurrir a Sara. A mí me ha costado 10 años más entender que me estaba pasando eso, y a ella no lo está entendiendo todavía, pero le está pasando. Se
Semana de estrenos también en televisión. Ahora que los días son más largos con el horario de verano, pues apetece hacer planes de playa, pero llega la versión actualizada de Los Vigilantes de la Playa. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa, los nostálgicos fans de Los Vigilantes de la Playa. Para ellos, Movistar Plus estrena Rescue High Surf, una vuelta de tuerca al género de los socorristas más sofisticada y menos banal. Se ambienta en Hawái, en la franja de playa especialmente peligrosa por la altura de las olas, pero no nos dejemos engañar, aquí también hay guapos luciendo palmito, como la pareja de protagonistas formada por Ariel Kebel y Daman Demos. ¿Ha sido una carabela? Sí, creo que es alérgica. Pulso acelerado, arritmia leve, dificultad para respirar y algo de hinchazón. Le he puesto oxígeno y calor. Antes decían que tenías que mear encima. Más íntima es la serie Dying for Sex, basada en un podcast del mismo nombre, en el que Molly Kotchan narraba su experiencia personal como enferma de cáncer terminal, que después de recibir el diagnóstico da un giro a su vida, rompe con su marido y empieza a explorar sus deseos sexuales. Una historia de amistad, vida y muerte protagonizada por Michelle Williams, que ya se puede ver en Disney Plus. Seriously, you never had an orgasm? No. No, like I would get close. Like, you know when it feels like a little sneeze? Like, I'm not sure. No. Y hablando de muerte, el siguiente estreno es más sórdido y tenebroso. The Bondsman es la nueva serie de Kevin Bacon, en la que interpreta a un cazarrecompensas resucitado por el diablo. Solo tiene un trabajo por hacer a cambio: enviar de vuelta a los demonios que han escapado de la prisión del infierno. Mucho humor negro y dosis de cine gore en esta miniserie ya disponible en Prime Video. Si lo tengo delante es porque nosotros lo resucitamos, al menos temporalmente. Considérelo como un tercer grado. Y yo soy su agente de la condicional. El cine en la SER con Pepa Blanes. Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, en la producción y redes sociales José Manuel Romero y Joel Peña. Nos vamos con The Doors, la película de Oliver Stone, protagonizada por Val Kilmer en el papel de Jim Morrison. El actor participa también en títulos como Top Gun, Batman Forever o Hit. Moría esta semana. Adiós. ¿Morirías por mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quizá debería ver a un médico o algo así. ¿Tú qué crees, alguien de la filosofía freudiana? También les pasa a otros hombres. Eso es lo irónico. Los fans de la muerte quieren mi polla, no mis palabras. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.